Profe, bueno, a mí me sigue saliendo lo de las librerías en el programa de Proteus. Ah, sí, sí. Voy, espérame. Si no, te comparto una versión más antigua. Pero igual necesito que me vuelvas a contactar por ¿cómo se llama? Por WhatsApp, porfa. Todos los que tengamos ese problema de la librería, profe, ¿lo podemos contactar? Sí, sí, sí. Y si lo tienen, sí. Ah, ok, gracias. Ok, entonces ustedes son instrumentación. La práctica consiste básicamente en esa. Tienes que armar este circuito, ya sea con la versión de 4 resistencias o les había puesto originalmente una versión con 5. Acá sí, no importa cuál de los dos. Tienes que armar este circuito no importando los valores de las resistencias. Y bueno, hay que hacer 3 cosas. El primero, analizarlo teóricamente y sacar sus valores de voltaje y resistencia de cada resistencia. Ya ahí tendrás que utilizar tus valores de corriente y tus valores de voltaje, que tú calcules y que ya debiste haber repasado. Lo segundo es hacer la simulación en Proteus, como lo que vimos el viernes. Justamente igual, vimos una simulación semejante, vimos el puente de Winston y finalmente mides corriente y voltaje, como les enseñé el viernes, y igual haces otra tabla. Finalmente construyes el circuito y mides. Lo mismo, mides voltaje y resistencia en cada uno. Ese es el circuito 1. Después respondes estas preguntas y todo eso es correspondiente al circuito 1. Luego haces lo mismo con el puente de Winston. Exactamente, tienes que hacer los mismos cálculos, simulación y la construcción. Y tienes que hacer que el voltaje de ese 1, que es el voltaje simulando un sensor, que cuando ya lo estudies, pues lo verás ahí en la clase. Sacas tus cálculos necesarios para hallar las resistencias adecuadas del puente. Ya que haya las resistencias adecuadas, pues haces el otro cálculo para equilibrar el puente y esos son los cálculos. Simulas, te debe de dar lo mismo en simulación y finalmente lo construyes y ya está. ¿Qué debe de llevar? Van a entregar un reporte y en el reporte debe de haber nada más esto, tal cual, cálculos, simulación y construcción y una carátula y ya. Es todo lo que debe llevar el reporte. ¿Sale? Sí, perfecto, profesor. Ya estoy revisando el video del viernes ya para guiarme un poco más. Ajá, y la teoría vienen los de antes, vienen los de la clase que es 2, ¿no? Creo. Ahí viene la teoría justamente del puente de Winston, la 3, que es la de simulación, ese es para justamente la parte de la simulación. Entonces viene la parte de los cálculos y demás. Esta se supone que es para la parte que supuestamente fue la primera semana para la que repasaron. ¿Va? Sí, de acuerdo. Ok, va. ¿Alguna duda de la práctica en sí? Profe, Oiga, una pregunta. Dime. Perdón. Sí, sí. Bueno, yo le iba a preguntar si la No, clase del primero. viernes, gracias, perdón. La clase del viernes fue la que subió a YouTube. Sí, la clase del viernes, todas están en YouTube, ¿no? La clase De del acuerdo. viernes es la de simulación y la clase el jueves es la 2, que es la de junto con parte de la 1 y la 2 son parte de la teoría, sobre todo la 2. Ah, de acuerdo. Sí, la de jueves sí estuve, Justamente nada la más era la teoría. del... Ah, ok. Sí, que en la del viernes básicamente solo les enseñé cómo hacer las simulaciones Ah, de en acuerdo. Proteus. Gracias, profe. No, ¿de qué? Ahora sí, Profe. el otro compañero. Sí, gracias. Dime. Es que el primer circuito, bueno, la parte A, ya la analicé y también la simulé. Ahora sí que nada más tengo problema en el Ajá. armado, en el protoboard.
no, más, o bueno, Ajá. no sé cómo conectar, haga de cuenta, es en serie, después, en serie, después todos los dos en paralelo. Ahora sí que nada más y ese sería mi duda, porque vi videos en YouTube, porque nunca he usado el protoboard, la verdad, y, y sigo teniendo esa duda nada Ok. más. Sí, Ok. Realmente es conceptual, es más conceptual, no te compliques la vida. Es nada más caray, es aplicar los conceptos que justamente que inclusive aquí se mencionaron. Ver, primero, la parte conceptual, digamos, básica, ¿estás de acuerdo? Todo esto es un nodo, ¿estás de acuerdo? sí. ¿Qué quiere decir un nodo? Un nodo, pues, es donde se conectan una terminal de un componente, ¿no? Entonces, tenemos el componente de R1, de R2 y de R3. Entonces, todo esto es un nodo. Esto de aquí es un nodo, está conectada a la resistencia 2, la 4 y la fuente, ¿no? Aquí tenemos otro nodo que se conecta a la fuente de 5 volts y la resistencia 1. Acá tenemos otro nodo que se conecta a la resistencia 3 y 4. Básicamente tenemos esos nodos, ¿no? Una vez que tú identificas tus nodos, lo mismo va a pasar con la protoboard. Déjame enseñarte. Acá. Déjame poner la pantalla dividida. Sí, profe. Justo así. Entonces vamos a buscar nuevamente nuestro protoboard. Entonces, por ejemplo, no sé si tengas de este estilo de protoboard o de este estilo. Son casi igual, ¿no? Ajá, de ese. De este, Ajá, sí, de este, ¿no? Pero más alargado, ¿no? ajá, sí. Bueno, te digo, da igual. Vamos a ver este. Entonces, déjame ver, déjame abrir la imagen. Ay, grandiosa imagen, ¿no? Ok, aquí está. Tienes así tu protoboard. Te digo, nada más comúnmente el que les venden es más largo. Hay estas versiones pequeñas también. Y entonces, el protoboard, básicamente lo que te da son nodos. Esto que está aquí, toda esta fila, perdón, columna, esta, la que dice 1, todo eso está interconectado. O sea, quiere decir que F, G, H, I, J es lo mismo, son un solo nodo. Entonces, si estos de aquí está cada columna es un nodo, pues justamente representan cada nodo de aquí. Ajá. Entonces, si tú quieres conectar, por ejemplo, aquí no puedo dibujar aquí. Déjame copiar esta imagen. Vamos a ponerla aquí abajo. Entonces tú tienes tu protoboard. Entonces, reitero, teníamos allá arriba algo así. R1, R2, no me acuerdo del orden, pero algo así, R4 y 5. Entonces voy a hacer, por ejemplo, la conexión en este nodo de aquí. Entonces tú podrías poner, o voy a comenzar con la resistencia 1. La resistencia 1 nos dice que tiene un nodo aquí y un nodo acá, o sea, nodos independientes. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, profe, sí. Entonces, tú eliges el que quieras. Recuerda que todos estos son nodos porque están interconectados. Entonces tú eliges. Entonces aquí pones en este hoyito, conectas tu resistencia. Esto pasa por arriba y la otra la pones aquí. Entonces así tal cual como está. Entonces luego, por ejemplo, la resistencia 2 dice que debe de ir en el mismo nodo que la resistencia, ¿no? Que la resistencia 1, esta de aquí sería mi resistencia. Entonces la conectas en el mismo, sería aquí. Y
lo voy a poner para que se vea un poco parecido al dibujo. No necesariamente tiene que ser así, pero algo así. Ajá. Luego te dice que la resistencia 3 debe de ir también en el mismo nodo. Así. Y ya la conecto por acá. Esta es resistencia 2, esta es resistencia 3. Y luego te dice que aquí mismo debes de conectar la resistencia 4. Pero ojo, esta de aquí es una separación física. Quiere decir que estos nodos de aquí son diferentes. Son independientes a estos de acá. ¿Ok? Están separados físicamente. Entonces son nodos por completo diferentes. Y te dice, por ejemplo, que esta es la resistencia 4. El nodo de la resistencia 4 con la resistencia 2 está conectado. Entonces tienes de dos. O le pones un alambre de aquí a acá, o más fácil, pues agarro mi resistencia y la pongo así, como R4. Y entonces estás de acuerdo que estoy cumpliendo que el nodo de R4 está conectado a R2, ¿no? Sí, profe. ¿Ok? Entonces luego dice, por ejemplo, que la resistencia, que aparte en este nodo, en este nos falta la fuente, ¿no? Entonces quiere decir que aquí va la fuente. Pues ¿qué agarro? Entonces conecto de aquí un alambre acá. Y eso, digamos que voy a tener, no, acá no, al negativo. De aquí un alambre acá, ¿no? Y luego finalmente nos dice que R1 tiene la fuente también, que es este nodo. Entonces conecto de positivo acá, un alambre. Ahora, ¿qué hago? Pues conecto mi fuente aquí. Por ejemplo, aquí tengo mi batería. Tiene uno así y tiene otro por acá como circular. Uno es más y otro es menos. Entonces el más, pues conecto aquí mi banana, mi caimán. No sé cómo dibujarlo. El otro lado lo conecto aquí a el otro caimán, le muerdo un alambre y lo conecto aquí. Y lo mismo hago con el menos. Ahora este de acá, le muerdo aquí uno y ya está. Entonces ya está, ¿estás de acuerdo que cumplimos con todo esto de los nodos, no? Sí, ok. Y ya Entonces, Perdón. entonces básicamente eso, es lo que debes de respetar. La misma teoría que ya sabes de teoría de nodos es la misma que debes de respetar ahí, nada más sabiendo que esto de aquí representa nodos. Ok. Estos de aquí están aislados y toda esta línea de acá es un solo nodo gigante. El de acá es un solo nodo gigante que tiene aquí para hacer para interconectar tierras físicas, ¿no? Profe, se escucha muy cortado. Se está Entonces, cortando, básicamente, profe. es como tú, Bueno, lo único. Profe, No se oyó nada, profe. profe, desde Se que cortó empezó a demasiado. explicar lo de los nodos ya no Ya. se entendió. ¿Desde qué parte? Cuando dijo que entendiéramos que esos eran nodos, cuando empezó a explicar lo de la teoría, ya de ahí ya no se entendió qué dijo. A ver, Después de la batería. ok, voy. Déjenme cerrar todo esto, puros procesos que quitan internet. Ya, a ver si esto mejora un poco más. Ok, entonces sí les digo, solo eso, hay que considerar que estos son nodos independientes de estos, porque todos estos están interconectados y además, si nosotros queremos hacer que este positivo siempre sea también acá abajo este positivo, esta línea roja, entonces hay que conectarle un cable que vaya de aquí a allá, porque físicamente hablando, esta de aquí está separada de esta de acá. Y lo mismo pasa con la parte de abajo. Lo voy a volver a poner aquí. Le conectamos aquí un alambre. Y lo mismo pasa con la de acá abajo. Esta de aquí está no conectada con esta de acá, entonces le ponemos un alambre, algo así, ¿no? ¿Es así, profe, o a menos de que se haga el puente desde el nodo de R1 hasta abajo? Podría ser, ¿no?
También. Todo ahí ya depende cómo tú lo quieras, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien podría decir, ¿para qué yo quiero este alambre aquí? Lo quito y de una vez pongo R1 directamente de aquí a, ay, me salió medio choco, de ahí a acá y también cumple, ¿no? ¿Sí me explico? Porque R1 está conectada a la Sí, fuente, profe. ¿sí? Entonces solamente es eso, respetar los nodos bien conectados, como deben de ser, y la conexión de la batería. Y ya, En este caso, perdón, dime. no, perdón, y ya después de tener el circuito, ya nada más con el multímetro le medimos lo que usted pide, ¿no? La corriente y el voltaje, ¿no? A cada resistencia. Sí, solamente reitero una vez más, el voltaje se mide en paralelo, entonces ustedes van a tener su multímetro. Ya saben, mis dibujos ahí medio. Van a tener su multímetro, algo así, mágico. Así, así, así. Tienen su multímetro así. Tienen la punta positiva, la punta negativa. Hay unos multímetros, ahorita que lo veo, y de una vez se los muestro. Bueno, ahorita. Agarran la punta positiva y entonces pueden medir en paralelo, por ejemplo, de aquí a acá, que es el voltaje. Eso sería medir voltaje en la respuesta. Cuando quieran medir corriente, recuerden que la corriente se mide en serie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo quiero medir el de la resistencia 4, pues entonces desconecto una patita porque la corriente se mide en serie, desconecto algo así, hago esto. Pongo mi resistencia R4 si quieren en un nodo diferente, o sea, patita desconectada. ¿Están de acuerdo que ahí ya R3 y R4 no están conectados, no? Sí, profe. Entonces, y cierro el circuito con el multímetro. Positiva en donde quiero, lo voy a cambiar de color. Positiva en donde yo quiero medir y con negativa cierro el circuito. Entonces, ahí lo que está fungiendo el multímetro de forma ideal, cuando el multímetro mide corriente, es como si el multímetro fuera un cable nada más, como si nada más me pusiera un nodo ahí, un cable tal cual, como si estuviera haciendo esto con el multímetro. Tal cual, el multímetro de forma ideal, cuando medimos corriente, es decir, un amperímetro, representa un cable. Ajá. Entonces es la idea, cerrar el circuito con el multímetro, solamente que ustedes tienen esto de aquí, ¿no? Esta de aquí y esta de acá, ¿no? Pero el multímetro como amperímetro representa un cable. Entonces, por eso, si ustedes miden en paralelo, vamos a suponer que regresamos nuestra resistencia acá, vuelvo a ponerlo aquí, ya está. Que se me olvidó que mido en paralelo, entonces recuerden que lo que pasaría es que si el multímetro lo vemos como un cable o un alambre, entonces estarían poniendo aquí un cable en paralelo con una resistencia. ¿Y qué significa eso? ¿Corto? Un corto, exactamente. Cuando ponemos un cable en paralelo con una resistencia, significa que estamos haciendo corto. Y cuando estamos haciendo corto, significa que es como si esta resistencia ya no existiera. ¿Ok? Es un corto, entonces por eso, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, más o menos, sí me explico qué significa o qué es un multímetro en un amperímetro. Sí. Por el Profe, lado, ¿puede volver a ver? Bueno, puede volver a... Es que primero hizo cómo medía el voltaje, ¿no? ajá, ¿Podría volver a explicar esa parte, por favor? sí, Gracias. el voltaje, por cierto, a todo esto, sí, muy bien, ya. Eso es justamente lo que iba a hacer. Eso es cómo se mide corriente. Ahora, ¿cómo se mide voltaje? Ahora ya estamos en voltaje, ¿no? El voltaje se mide en paralelo. En paralelo quiere decir que es punta a punta. No desconectan absolutamente nada. Y entonces miren uno aquí y otro acá. Así directamente puntas a puntas. Y ya está.
¿Que quieres medir el voltaje en R3? Entonces multímetro acá y la otra punta acá. ¿Que quieres medir el voltaje en R1? Punta aquí y punta por acá. Así. Extremo con extremo, porque se mide en paralelo. ¿Qué es lo que representa un voltímetro? Representa una resistencia infinitamente grande. Entonces es como si ustedes le metieran una resistencia aquí. El multímetro, el voltímetro se ve como una resistencia muy grande. Una resistencia en teoría infinita. Y entonces como la resistencia es infinita, no hay flujo de corriente aquí. Y como no hay flujo de corriente ahí, porque la resistencia es infinita de forma ideal, entonces no hay caída de potencial acá. Es decir, en otras palabras, no me robo voltaje de nadie. Y entonces lo único que veo es tal cual voltaje, pero como no hay flujo de corriente, esta resistencia interna del multímetro no se roba nada. Solamente literalmente, ¿qué es lo que va a ver? El voltaje que hay de aquí a acá en estos puntos. Entonces el multímetro, bueno, el voltímetro representa una resistencia infinita, el amperímetro representa una resistencia cero o lo que equivale a un alambre. Esa es la razón por la cual se debe de medir en serie y en paralelo cada uno. Serie, corriente, paralelo, voltaje. ¿Sí? Profe, ¿influye Dime. mucho el orden en cómo pongas los, ¿cómo se llama? En cómo midas el voltaje o en Sí. este caso la corriente. Por ejemplo, yo Sí. lo que estaba viendo es de que el positivo, bueno, no sé, vagamente por así decirlo, lo ponía en el lado izquierdo y el negativo en el derecho. O sea, influye mucho si lo pusieras incluso al revés para el voltaje. Lo que siempre te va a salir o positivo o negativo, o sea, te va a salir el voltaje, en magnitud lo mismo, pero en signo no. Entonces, ¿de qué depende? En teoría de circuitos, ustedes vieron que ustedes ponen un sentido a las corrientes. Digamos, este sí 1 y este sí 2. Pues igual, el sentido que ustedes elijan es en el sentido que ustedes deben de elegir. Por convenciones en sentido de las manecillas de reloj, así como lo estoy haciendo. Entonces quiere decir que la corriente debe de circular en ese sentido. Quiere decir que pasa por aquí y luego llega por acá y hace esto. Eso es positivo. Entonces, siguiendo esa misma metodología, quiere decir que la corriente pasa por R1 y luego se va por R2. Tiene esta dirección. Entonces, el más siempre debe de ir acá arriba y el menos abajo. Más arriba, menos abajo. El Entonces, más a por donde tanto, entra, ¿no? vamos a... Exacto. Si tú quieres medir voltaje positivo, el más va aquí arriba y el menos va acá abajo. Así tal cual. Por eso viene más y menos. Más siempre va arriba, menos abajo. Porque es la convención que tú le estás dando. Entonces, Y más... entonces, ujú. Sí, dime. Lo mismo Lo pasa mismo, por ejemplo, para cuando... R3. R3 la corriente dices que es así por la convención, entonces más es en la colita, menos es en la flecha, por tanto más debe de ir aquí y menos acá, ¿no? Sí. Lo ¿Y mismo para la para la corriente, corriente? Igual. lo mismo. Tú desconectas, por ejemplo, tu R3. Vamos a medir la corriente en R3, está aquí conectada. Lo voy a conectar en un nodo separado. Ya estamos de acuerdo que ahí está completamente desconectada y cierro el circuito. Como viene de más a menos, entonces digamos que la parte positiva se queda arriba siempre. Entonces, como va en este sentido la corriente, según esta convención que estoy manejando aquí, entonces el más va en la punta que desconectes y el menos va en donde debería de ir conectado. Y ya, siempre vas a tener voltajes positivos o corrientes positivas, porque Ah, de está acuerdo. siguiendo la misma El flujo de la sentido energía. que tú propones. Ajá, De acuerdo. y ya, con eso, Mac. ¿Alguna otra Gracias, duda? profe. Oiga, profe, No, ¿de qué? ¿tenemos que soldar? No, ¿para qué? No, pues no sé, nada más pregunto. Es que jamás he usado tampoco esto y me No, pregunto eso. el protoboard tal cual, tú agarras tu resistencia y el extremo lo metes en el agujerito, tal cual, así.
Y se Ok. queda ahí fija. Sí, se queda fija y ya. No, no hay que soldar ni nada. Ok. Igual con los alambres, con los cables. Sí, de hecho, justamente ven que les pedí justamente alambre para protoboard que lo pidieran así. Viene del tamaño de estos agujeritos para que ustedes solo embonen y ahí se queda. Ah, ok. Ujú. Sí, sí, sí. Todos los materiales que vamos a utilizar embonan perfectamente bien en una protoboard. Profe, yo el único material que aún no he podido conseguir son las galgas. Es que ahora sí que han sido difícil de conseguir. Me han intentado vender, pero la que usted dijo que no compráramos, la que es como de metal, no sé. Ajá, Sí, la de metal, la que yo envié, compré por accidente. La Sí, celda de profe. carga, ¿no? De hecho, en sí, hasta el lugar en donde fuimos, me dijo la señora que en los que venían del ITLA estaban comprando esas y que esas le habían dicho que estaba bien. La de carga, sí, esa. No, se los estaban No, chamaqueando. ¿O la cuál? otra, la de metal. A que les envié la foto. Ajá, esa. Ah, no, no, no. Las que están comprando y muchos lo pusieron en el grupo es la que vimos, ¿no? La que es así y que es como así va. Luego Esa, hace. esa yo la vi en Mercado Libre, yo encargué en Mercado Libre y bueno, le pregunté a Javier cuánto le había costado la suya y por el envío casi sale lo mismo, pero si se ponen de acuerdo, te cobran como 90 pesos de envío y ya piden muchos. Pídanme las Depende cosas a de mí, cuántos ya pidan, se las traigo. depende de cuántos pidan, pues ya le sale como en 50 pesos esa cosa. Ajá, sí, es una opción. No sé si alguien haya ido, aunque es mucho, no van a ir mucho, porque donde sí sé que definitivamente las hay, pues es en República del Salvador, pero pues está lejos. De hecho, yo las tengo, Profesor, yo fui ahí. Yo fui ahí, profe. Sí, también yo fui y no. O ¿Por qué no? sea, me intentaban vender la otra porque ya tenían agotadas esa, la que usted pidió. De hecho, yo las tengo. ¿Cuántas quieren? Ah, esa. Pónganse ahí, pues, lo que puedes hacer, ¿quién dijo? No sé, ¿quién dijo que las tenía? Yo las tengo. Pero ¿cómo te llamas? Sí. Ah, Javier González. Pues Si puedes quieren, escribir. nos podemos ver en el suburbano. Ahí está. Y ya, pues se las entrego. Nada más cuántos quieren y cuándo. Ahí está, ¿En cuánto están? Si no mal recuerdo, me las dejan creo en 80 cada una. Están bien. Nada más vamos a ocupar una, ¿no, profe? Sí, una va a ser suficiente. Ah, entonces yo sí quiero una, Javier. Entonces, pues mándenmelo por el grupo y exacto. ya, Vale. y ya hacemos business. Va que va. ¿Cuánto dijiste? 80. Creo que me las dejan en 80. Corrobórales, ¿no? Y Sí, pregunta ya para que ahorita les digan. comento. Sale. Vale, gracias. Va. Ok, ya está. Entonces, bien. ¿Alguna otra duda de la práctica? Profesor, Dime. para conectar el cargador. Ok. Pues básicamente es igual que la batería. Tienes tu cargador, lo conectas, viene un cable, o sea, digamos que este es el cable que ya viene desde que lo conectaste y debería de tener aquí, hay que pelarlo. Bueno, no sé si lo tengas todavía completo con el plug de carga, por ejemplo, algo así, no sé si lo tengas. Entonces un cable que ya no te sirve evidentemente, que sea USB a otra cosa, por ejemplo, si tienes un cuadrito, ¿no? De los de cargador de celular que sirve bien, tienes tu cuadrito, ¿no? Este es tu cuadrito que está el toma corriente y pues aquí el típico es que le conectas el USB y entonces agárrate un cable USB, otra cosa que no te sirva, lo cortas por aquí y hay que pelarlo y vas a ver dos cables, solamente lo pelas y vas a ver dos cables. Aquí digamos que su corte va a tener uno aquí y otro acá. O a lo mejor va a tener cuatro cables, pero va a haber uno rojo y uno negro. Esos son los que nos interesan. Y ahora ahí en esos cables, en el rojo y en el negro, ya nada más le metes ahora el caimán.
El caimán, digamos que este es positivo, negativo, hacia el rojo. El positivo siempre es el rojo y ya lo conectas así como acá. Y tu alambrito. Luego el negro. Ahora bien. Y ya el aquí. Algo así. Ahora bien, la mejor manera para pelar un cable, ustedes tienen su cable cualquiera, así, recubierto, y tienen dos pinzas, la pinza de punta y la pinza de corte. La técnica que siempre les enseño, pero bueno, en clase es más difícil por aquí. Ustedes tienen aquí, ¿no? Esto es el recubrimiento. Agarran con la mano derecha, agarran sus pinzas de punta. Entonces las de punta van a agarrar aquí. Van a prensar esto. Y digamos que estas sus pinzas. Soy muy malo dibujando, así es que... No, esto sería al revés. Esta es su mano derecha y ahí están sus pinzas de punta. Uh-huh. ¿Cuánto deben de agarrarle? Pues, por ejemplo, en este caso, pues si van a cortarle, pues unos 3 centímetros. Y entonces van a quedar rectas. Digamos que si yo veo realmente el corte transversal, las puntas va a quedar así. La punta va a quedar algo más o menos así. Estas son mis pinzas agarrando. Deben de quedar completamente a 90 grados de mi alambre. Es decir, el alambre ve así y las pinzas deben de ver así. ¿Ok? Agarrando por la punta. Entonces, lo que hacen es, ahora hacen el mismo proceso, pero con las de corte. Sin presionar mucho, agarran sus pinzas de corte que van por aquí y las ponen justamente arriba de estas. Más o menos por aquí. Y entonces estas son sus pinzas de corte. Aprietan un poquito hasta donde sientan que no hacen mucha fuerza, que sientan que se aplasta el material, el plástico, pero que no sientan que hacen fuerza para cortar. Y lo único que tienen que hacer es agarrar estas de aquí con fuerza y estas de acá, hacer palanca, levantarlas así. Levantarlas. Esto es su pivote, no debe, perdón, ese no es su pivote. Esta parte de aquí es su pivote. Con eso deben de hacer la palanca. O sea, de tal manera que entonces se levante esto así. Sin mucha fuerza, solamente con la fuerza que le imprimieron para sentir ese que se aplasta un poco el cable, el alambre, le hacen para arriba apoyándose de aquí. Por eso deben de agarrar las pinzas de punta con fuerza. Para que cuando hagan esa fuerza, ese pivote, no las vayan a soltar, no se les vaya para abajo, no se les resbale. Más o menos me explico cómo es. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe, ¿puedo comentar algo? Dime, claro. Bueno, lo que yo ocupo, para más fácil, ocupo un caimán. Ya nada más lo meto, le presiono los dientes, lo giro y jalo. Fácil. Esa es la chusca, pero también sirve muy buena. Hay también quienes utilizan tijeras. Agarran las tijeras, le meten las tijeras. O las corta uñas. Con el encendedor. Bueno, ándale con el encendedor. Corta uñas sirve, tijeras sirven porque cortan bonito. El encendedor no tanto porque el encendedor achicharra y luego se ve feo. Pero igual le meten aquí con la tijera, aplastan un poquito y le van haciendo como vueltecitas para ir cortando y ya nada más lo sacan hacia arriba. Y también funciona, ¿eh? Generalmente en clase presencial sí les enseño cómo hacerlo. Es bastante simple con las dos pinzas. Pero como dice su compañera, con los caimanes también se puede, con las tijeras se puede, con el corta uñas se puede también. Les recomiendo, les recomiendo que cuando vayan a meter al protoboard un alambre, un alambre, generalmente para meter en protoboard aquí, calcúlenle alrededor de 0.7 centímetros
para que les dé chance de meterlo bien, que no juegue y lo puedan doblar en caso de ser necesario. ¿Cómo? Ajá, más o menos tú tienes tu cable y dices, pues de donde está cortado para donde le quiero pelar, calcúlale para poner las pinzas 0.7 centímetros o el equivalente en milímetros hacia abajo, o sea, entre medio centímetro y un poquito más de medio centímetro hacia abajo, o sea, de aquí hacia acá, y ahí pones las pinzas para pelar. Eso es lo que mide de la superficie donde empieza el huequito de la protoboard hacia donde está hacia el adentro. molde. Ajá, más o menos, en realidad mide medio centímetro, pero le dejo, yo generalmente le dejo un poquito más para que si me sobra, le pueda cortar mejor. O sea, ahora sí tal cual, mejor a que sobra que falte, porque a veces lo dejan muy pequeño y lo meten y piensan que lo metieron porque sí se atora, pero como es tan pequeño a veces se zafa y luego no saben por qué no sirve, porque todo se ve físicamente conectado, pero a veces no embona bien y se desconecta. Entonces mejor a que les sobre que a que les falte. Ajá. Profe, yo tengo una duda. Dime. Ya hicimos los cálculos del puente y también del primer circuito. El primer circuito ya armamos y ya sacamos medidas, pero creo que mañana le paso a mis compañeros el material, pero le iba a decir si tenemos que mandar lo mismo o nomás las fotos. No, como son un equipo, el reporte es igual para todos. Ok, profe, gracias. Sí. Otra cosa, hablando de eso del reporte. La entrega de las prácticas, cuando las entreguen en vivo y a todo color, preferentemente... Bueno, oiga, profe, necesito galgas. Espera. Voy. Estaba en una llamada, profe. Ya, el del negocio, ¿no? Bien. Que ya se me fue la idea de lo que estaba diciendo. Sí, la entrega de las prácticas. La entrega de las prácticas, si va a ser en equipo, preferentemente no es